Bienvenidos al análisis diario de la síntesis informativa de El Reportero. Hola a todos. Hoy martes 18 de marzo de 2025. Así es. Vamos a platicar sobre los temas que más ruido hicieron en los archivos que enviamos a nuestros suscriptores. Ajá. Columnas, artículos trascendidos. Exacto. Veremos qué podemos aprender de ellos. Por supuesto. Y bueno, pues hay mucho de dónde sacar. Sin duda. Empecemos con el tema que definitivamente está en boca de todos. Claro. La crisis de los desaparecidos en México. ¿O sí? El descubrimiento del rancho Izaguirre en Tuxtlan, Jalisco, ha intensificado la conversación, ¿no? Totalmente. Y es que este caso, pues, nos recuerda la magnitud de esta tragedia. Claro. Carlos Marín, en El asalto a la razón, nos pone frente a una cifra escalofriante: más de 124,000 personas desaparecidas. Bueno, 40 mexicanos que no regresan a casa cada día. es una cifra que de verdad pues nos hiela la sangre. Sí. ¿Y qué nos dicen los expertos sobre las causas detrás de este aumento en las desapariciones? Mira, Carlos Loret de Mola en Historias de Reportero apunta a un dato muy interesante. A ver. Dice que mientras los homicidios dolosos han disminuido durante este sexenio, Ajá. las desapariciones han aumentado. Bueno. Entonces esto nos lleva a preguntarnos si no se trata de un cambio de estrategia por parte de los grupos criminales. O sea, están optando por desaparecer a sus víctimas en lugar de asesinarlas. Exactamente. Suena aterrador. Y el caso del rancho Izaguirre nos da una idea del horror que se esconde detrás de estas desapariciones. Híjole. Javier Tejado, donde en Espectro describe cómo colectivos de familiares encontraron ropa, zapatos huesos No manches. e incluso crematorios en el lugar. Es una imagen desgarradora. Ya. Es inevitable pensar en el caso Ayotzinapa Claro. y las similitudes que existen entre ambos. Por supuesto, en ambos casos se sospecha la complicidad de autoridades locales, lo cual nos habla de un problema de corrupción e impunidad Sí. que se extiende a lo largo del país. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo llegamos a este punto? ¿De dónde viene esta crisis de desaparecidos? Jorge Fernández Menéndez en Razones. Ajá. Nos da un contexto histórico que nos ayuda a entender la magnitud del problema. Ok. Él explica que la cifra de desaparecidos se ha multiplicado exponencialmente desde el sexenio de Carlos Salinas Órale. hasta el actual, alcanzando su punto más álgido con Andrés Manuel López Obrador. Muchos argumentan que la política de abrazos no balazos de AMLO ha contribuido a esta situación. ¿Qué opinas tú? Es un tema complejo, si bien la intención de reducir la violencia es loable. Sí. Algunos expertos, como Jorge Cepeda Peterson, en Pensándolo Bien, Ajá. argumentan que esta política ha generado un vacío de poder Ya veo. que ha sido aprovechado por los grupos criminales. Tiene sentido. Sí, Y por supuesto el caso Lanchis Aguirre ha generado una ola de reacciones, claro. tanto de la sociedad civil como del gobierno. Sí, ¿Qué nos dicen las fuentes al respecto? Javier. Námara en Espectro destaca la indignación en redes sociales. Y la presión que esto ejerce sobre el gobierno para actuar. Claro. Por otro lado, F. Bartolomé en Templo Mayor Sí. y Raimundo Riva Palacio en Estrictamente Personal Ajá. analizan la polémica declaración de la presidenta Sheinbaum A ver, cuéntame. al llamar carroñeros a quienes critican la gestión de su gobierno en este tema. Es una declaración que sin duda ha generado controversia. Por supuesto. Pero ¿qué medidas concretas está tomando el gobierno para enfrentar esta crisis? Sheinbaum anunció el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, según F. Bartolomé, en Templo Mayor. Ok. Y Julio Hernández López, en Astillero, destaca la promesa de la presidenta de no construir verdades históricas, lo cual representa un cambio de postura importante con respecto al gobierno anterior. Suena prometedor. Pero ¿son estas medidas suficientes para abordar un problema tan complejo? Salvador Camarena, en La Feria, analiza las 6 acciones inmediatas que Sheinbaum propuso, A ver. incluyendo la unificación de datos forenses y la equiparación del delito de desaparición al de secuestro. Estas medidas apuntan a una mayor coordinación y a un endurecimiento de las penas, lo cual podría ser un paso en la dirección correcta. Esperemos que sí. Sí. Sin embargo, también se ha hablado mucho del despido de Carla Quintana, Pues sí. la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Exacto. ¿Qué les puedes decir al respecto? Su salida, reportada por F. Bartolomé en Templo Mayor, generó muchas especulaciones, Ya. sobre todo después de que Carlos Loret de Mola, en Historias de Reportero, revelara su denuncia.
Así. sobre la supuesta intención de AMLO de manipular el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Es una situación que levanta muchas sospechas sobre la transparencia del gobierno anterior. Sin duda. Y hablando de temas delicados, no podemos dejar de lado la creciente militarización en México Claro. y su posible conexión con la crisis de desaparecidos. Por supuesto, Salvador Camarena en la feria nos recuerda el asesinato de 5 elementos de la Sedena a manos del CNG, el mismo grupo al que se le atribuye el rancho Izaguirre. Esto nos lleva a cuestionarnos si estamos frente a un enemigo del Estado, como lo plantea Camarena. Es una pregunta inquietante. ¿Y qué sabemos del CNG y su presencia en el país? Claudio Lomnitz, en el tejido social del secuestro, nos ofrece un panorama bastante amplio de la presencia del CNG en varias regiones de México, incluyendo Zacatecas y Jalisco. Su expansión territorial y su capacidad de fuego son alarmantes. Sin duda, la situación es compleja y multifactorial. ¿Y cómo podemos conectar esta crisis de desaparecidos con otros problemas que enfrenta México? Bueno, la violencia, la impunidad y la desigualdad son factores que alimentan esta crisis. Y como hemos visto en los diferentes artículos, la corrupción y la falta de un Estado de Derecho sólido son elementos que permiten que este problema siga creciendo. Es decir, la crisis de desaparecidos no es un problema aislado, sino un síntoma de un mal mayor que aqueja a México. Exacto. Y ahora cambiando un poco de tema. Hablemos de Brizo, Okay. un tema que ha generado bastante debate. A ver, dime. La propuesta de Clara Brugada para regular las corridas de toros en la CDMIS. El Fidencial. En la sección de trascendidos nos habla de esta iniciativa. Ajá. Y de la controversia que ha generado. Exacto. ¿De qué se trata? Bueno, la propuesta busca permitir el toreo, Ajá. pero sin causar daño al animal Sin causar daño al animal. y con un límite de 10 minutos. Toreo sin lastimar al toro. Es un poco contradictorio, ¿no? Exactamente, y esa es una de las principales críticas que se le hacen a la iniciativa. Entiendo. Tanto Leo Zuckerman en Juegos de Poder como Carlos Marín en El Asalto a la Razón la consideran inviable e hipócrita. ¿Y cuáles son los argumentos de quienes están a favor y en contra de las corridas de toros? Mira, Zuckerman, por ejemplo, Sí. argumenta que la tauromaquia es una práctica cruel que ya no tiene cabida en el siglo XXI. Veo. Habla de un cambio en la conciencia social y de la necesidad de proteger a los animales. Claro, el sufrimiento del animal es un punto central en este debate. Exacto. Por otro lado, Guillermo Sheridan en Minutario Ajá. defiende la tauromaquia como una tradición, un arte incluso. Interesante. Habla de la belleza del toro de Lidia Sí. y de la conexión que se crea entre el torero y el animal. Ya veo, son dos visiones del mundo que chocan. Sí, y la propuesta de Brugada, al intentar conciliar ambas posturas, Ajá. termina por no satisfacer a Y nadie. Confidencial menciona otro punto interesante, A ver. que la iniciativa excluye las peleas de gallos. Sí, y esto ha generado aún más controversia, Ya. porque se percibe como una inconsistencia en la protección animal. Explícame. Si se prohíbe el toreo para proteger al toro, ¿por qué no se prohíben también las peleas de gallos para proteger a los gallos? Es una buena pregunta y nos lleva a reflexionar sobre dónde trazamos la línea en la protección animal. ¿Es el sufrimiento el único criterio? ¿Qué pasa con las tradiciones? ¿Con la economía? Leo Zuckerman, en Juegos de Poder, plantea una cuestión aún más radical. A ver. Si nos preocupa el sufrimiento animal, Ajá. deberíamos replantearnos el consumo de carne. Es un tema complejo, sin duda. Pero volviendo a la coyuntura política y económica, ¿qué otros temas relevantes encontramos en los archivos de hoy? La situación financiera de Pemex sigue siendo preocupante. Sergio Sarmiento en Jaque Mate y Efar Tolomé en Templo Mayor nos hablan de pérdidas millonarias Sí. y de un patrimonio negativo que pone en riesgo la estabilidad de la empresa. Un panorama que no pinta nada bien. ¿Y qué hay de la economía internacional? ¿Cómo podría impactarnos? Carlos Monta, en su artículo Edgar Amador entre la OCDE y el IMF, Sí. nos habla de la posibilidad de una estanaflación en Estados Unidos. Es decir, un escenario de inflación alta y crecimiento económico bajo. Ya veo. Esto podría tener repercusiones negativas en la economía mexicana. Claro, por la estrecha relación que existe entre ambas economías. Exacto. Y finalmente Raimundo Riva Palacio, en Estrictamente Personal, revela un hecho que si bien no tiene que ver con la economía, Ajá. sí nos habla de la vulnerabilidad a la que todos estamos expuestos en el mundo digital. El hackeo al teléfono y correo electrónico personal
de la presidenta Sheinbaum. Es una noticia que nos recuerda la importancia de la ciberseguridad incluso para las figuras públicas. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Así es, pero antes de despedirnos, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. Que parece perfecto, adelante. Hemos hablado de la crisis de los desaparecidos, de la militarización de la economía, incluso de las corridas de toros. ¿Cómo conectarías todos estos puntos? ¿Qué nos dice todo esto sobre el México de hoy? Es una pregunta compleja, pero creo que la respuesta está en la necesidad de un cambio profundo. Necesitamos un México donde el Estado de Derecho sea una realidad, donde la justicia y la seguridad no sean privilegios de unos cuantos. Coincido contigo, y para lograrlo es fundamental que la sociedad civil se mantenga activa. Claro. Exigiendo rendición de cuentas a las autoridades, acompañando a las víctimas y luchando por un país más justo. Exacto. La participación ciudadana es clave para construir el futuro que queremos. Y a ti que nos escuchas, te invitamos a que no te quedes indiferente. Así es. Infórmate, analiza, cuestiona y forma tu propia opinión. Porque solo así podrás contribuir a la construcción de un México mejor. Recuerda que la información es poder. Y en un país como el nuestro, donde la desinformación y la manipulación son moneda corriente, es más importante que nunca estar bien informados. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis diario de la síntesis informativa de El Reportero. Esperamos que esta conversación te haya brindado nuevas perspectivas y te invitamos a sintonizar nuestro próximo análisis, donde seguiremos explorando los temas que más importan a nuestro país. Hasta la próxima. Si deseas recibir toda la información, con todos los columnistas, todos los trascendidos, todos los artículos y todos los periódicos más importantes de México en un solo envío, además del análisis de los temas más relevantes del momento, date de alta en el sitio web elreportero.tv y forma parte de la élite que conoce de primera mano, y antes que nadie, lo que sucede en nuestro país y el mundo. También puedes solicitar tu alta enviando un mensaje al número 449-224-25-51.